qué gana teníamos de que Apple le quitase al iPhone el botoncito de abajo, ¿verdad? Esa especie de mueca redondita que tenía en la parte inferior y que tanto nos molestaba. Queríamos una pantalla lisa para poder disfrutar de ella. Y cuando eso ocurrió, el último iPhone que lo tuvo fue el iPhone 8. Cuando llegó el iPhone X, el iPhone 10, todos nos pusimos muy contentos. Bueno, nosotros sí, pero me consta que otros no. Por ejemplo, las personas con deficiencia visual. Hola, soy Amador Cámara, @elcatite, el periodista de Islamac, y en este podcast del mes de febrero del año 2022 vamos a hablar precisamente de eso, de lo bien que nos vino a muchos, porque lo queríamos, que Apple quitase el botoncito del iPhone, y lo muy mal que le vino a otras personas, y no porque fuera cuestión de gusto o de estética, sino porque el iPhone le servía para mejorarles la vida, y desde aquel momento la cosa cambió. Bueno, antes de nada os quiero decir que este podcast lo habéis comprobado, es distinto a los demás porque no tenemos sintonía, nuestra sintonía habitual, no tenemos efectos, no tenemos cortes, y seguramente estéis escuchando un ruido de fondo, y os explico. Estamos grabándolo hoy, lo estamos haciendo en movilidad. Sabéis, os lo he comentado en alguna ocasión, que por cuestiones laborales vivo fuera de Jaén de lunes a viernes, aunque el fin de semana, bueno, pues estoy loco por volver. Bueno, pues estamos haciendo este podcast mientras vuelvo a Jaén en BlaBlaCar, una aplicación, algún día hablaremos de ella, que me parece genial, me parece una pasada, y precisamente estáis diciendo que tiene que ver esto con lo del iPhone 8. Bueno, pues porque la conductora que conduce este coche hasta Jaén, como digo, a través de BlaBlaCar, se llama Paloma. Ella es técnico de rehabilitación en la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos, y un día, hablando de tecnología, ella me regañó y me dijo que le parecía muy mal que Apple hubiese quitado el botoncito al iPhone, en aquel momento el iPhone 8. Paloma, hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues nada, encantado de viajar contigo como siempre. Y bueno, cuéntanos, Paloma, que digo que eres técnico de rehabilitación en la ONCE, ¿a qué te dedicas exactamente? Bueno, pues los técnicos de rehabilitación nos dedicamos a 3 vertientes, especialmente en ONCE. La primera es todo aquello que tienen un pequeño resto visual, intentamos potenciarlo lo máximo posible, pues a través de ayuda, rehabilitación visual, todo lo que tiene que ver con eso. La otra parte que trabajamos es todas las actividades de la vida diaria, pues que sean independientes a la hora de tanto cocinar, pues no sé, planchar, poner una lavadora, todo lo que tiene que ver con todas las tareas que hacemos a diario, pues fomentar la autonomía. Y por último, en lo que es movilidad, ir de un punto hasta otro, que sean capaces de ir solo, coger el autobús, utilizar bien el bastón, tener referencias, etcétera. Bueno, y para tu trabajo entiendo que los avances tecnológicos son, no sé si son importantes, si son fundamentales. Todo lo que es avance es fundamental, además lo necesitamos, ir renovando, estar conectados con el mundo a través de la tecnología a día de hoy es muy importante, y para las personas que tienen deficiencia visual o ceguera aún más. Bueno, y entramos ya en materia. Dinos, ¿por qué sentó tan mal o gustó tan poco que Apple le quitase el botoncito al iPhone, en concreto en el paso del iPhone 8 al iPhone Por, como dicen algunos, el iPhone 10, que ya desde entonces no cuenta con ese botón? ¿Por qué? ¿Por qué fue malo para las personas con deficiencia visual? Bueno, os voy a dar 3 motivos principales, ¿vale? Con lo que se va a entender muy bien.
El primero es que una persona, cuando tiene dificultades de visión o directamente no hay visión, necesitan tener una referencia táctil. Absolutamente todo se trabaja con referencias táctiles. Entonces el botón ofrecía una referencia táctil. Daros cuenta que los botones laterales siguen estando, pero en la pantalla, al ser completamente lisa, ese botón daba una referencia de en qué punto estamos. La segunda, también importante, una persona nuestro afiliado a la ONCE utiliza mucho Siri. Todo lo que se puede hacer por voz es mucho más rápido, es más cómodo, entonces Siri se utiliza muchísimo. Si os dais cuenta, desde que desapareció ese botón central, Siri se encuentra en el botón lateral. Cuando hay muchos ruidos, hay mucha dificultad para que Siri capte la orden. Además, es como un poco manía, ¿no? Al final nos los acercamos a la boca. Cuando tú dices oye Siri, sí, nosotros vemos que aparece como esa bolita debajo de la pantalla. Si no lo puedes ver, sale un pitido, siempre que se hace a través de la voz. Cierto. Cuando ese botón, que nos venía también tenerlo justamente debajo de la pantalla, porque anatómicamente cuando tú agarras la mano es muy fácil sostenerlo, muchísimo más que en el botón lateral, al decir oye Siri directamente con el botón apretado ya sabíamos que se estaba escuchando. La diferencia, y diréis, ¿eso también lo hace el botón lateral? La diferencia es que anatómicamente la forma en la que la mano sostiene el móvil es mucho más fácil debajo de la pantalla, en la parte baja de la pantalla. ¿Qué pasa? Eso también, el tenerlo debajo de la pantalla nos servía de forma muy fácil para hacer acciones como cerrar una aplicación o volver a la pantalla de inicio. Que te llevas con el botoncito, lógicamente. Exactamente, el botón servía muchísimo de guía. También matizo, es como toda la población es muy general, y entonces hay gente que al final se ha hecho a ello y oye, al final tienen modelos como el 10, el 11, el 12, el 13, da lo mismo, al final se han adaptado. Ahí tenemos afiliados muy tecnológicos, están muy puestos, son muy punteros, pero también tenemos gente que sigue enganchada a ese botoncito de la pantalla y siguen adquiriendo modelos como el SE o, por ejemplo, el 8, si tienen un resto visual, porque además la pantalla era mucho más grande, entonces permitía el aumento de las letras con mayor facilidad. Esa sería la tercera razón. Exactamente. Bueno, imagino que acostumbrarse a utilizar un teléfono es complicado. ¿Qué pasó después? ¿Cómo se apaña para tu usuario si no tienen el botoncito de abajo? Pues al final es lo que te he comentado, se han acostumbrado a los nuevos modelos, no han tenido más remedio y se han hecho a ellos, o siguen pidiendo iPhones antiguos, el 8 Plus, pero incluso reacondicionado. Claro, como ya no lo fabrican, claro. Siguen tirando de ellos reacondicionados, porque son los últimos esquicios que quedan ahí para agarrarse a un teléfono que sabíamos que era de fácil manejo, pero por lo que se ve, no nos va a quedar otro remedio que hacernos a ello. Pero hubiera venido muy bien que siga habiendo modelos con la pantalla mucho más amplia que la que tiene actualmente el SE, con ese botón, por lo menos, como yo siempre digo, que haya donde elegir. Porque tú notas que les cuesta más trabajo, es más dificultoso cuando tú llevas a cabo tus labores de docencia o pedagógica para formarlo, ¿les cuesta más sin el botoncito? Sobre todo en población que es más mayor, sí que se nota. La población joven, la verdad es que al final somos muy tecnológicos, hemos nacido con algunos ya hasta con el iPhone debajo del brazo, y para ello al fin y al cabo es otro movimiento más que han ido integrando y punto. Pero para personas que ya de por sí les costó el hecho de tener que empezar a utilizar móviles y tecnología y aplicaciones, daros cuenta que ellos muchísimas cosas que nosotros tenemos el día a día se suplen con aplicaciones, como por ejemplo aplicaciones que te dicen qué es lo que tiene delante, de qué color son las cosas, o si tienes las luces apagadas o encendidas. Entonces, si luego quieres cerrar algo, quieres volver a la pantalla inicial, quieres cerrar la aplicación completa, con ese botón era un movimiento que estaba tan integrado en la pantalla que hubiera sido muchísimo más fácil.
Bueno, Paloma, pues muchas gracias por ilustrarnos sobre este asunto, porque, en fin, algunos pedíamos aquello por estética, por gusto y tal, estas personas era porque les iba, bueno, parte de su vida en ello, ¿verdad? Sí, les iba muchísimo más fácil. Lo dicho, gracias y a seguir trabajando. Enhorabuena por la labor que desarrolla. Nada, gracias a ti, un saludo. Bueno, pues hasta aquí llega este podcast del mes de febrero. Os recuerdo que bueno, seguimos hablando de tecnología en Islamac. Ya sabéis que yo siempre procuro centrarme en temas relacionados con el periodismo o el deporte aplicado, o la tecnología aplicada al periodismo y al deporte. Hoy nos salimos un poquito porque me pareció tremendamente interesante el hecho de que reclamamos algunas cosas por estética, por, en fin, cuestiones de gusto, y no miramos en este otro tipo de circunstancias que pueden ser, bueno, pues que limiten en la vida o el desarrollo de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Lo dicho, nos seguimos oyendo cada mes en Islamac y espero vuestras colaboraciones y, como siempre, os comento también que propongáis temas de los que podamos hablar. Saludos cordiales.